Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. La semana anterior estaba organizando mi biblioteca de sermones y estaba viendo los pasajes de la Biblia, los sermones que he estado predicando los últimos 2-3 años. Me di cuenta que empezamos Marcos en marzo del 2012. Así que nos ha tomado casi un año en caminar por el Evangelio de Marcos. Y es el Evangelio más corto. No pensé que me iba a tomar tanto tiempo, pero ha sido una jornada interesante y de bendición. Por lo menos para mí, volver a acercarme al Evangelio de Marcos y volver a profundizar en él y a verlo de cerca ha sido de mucha bendición. Hoy nos toca el capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el verso 12 hasta el verso 31. Marcos, capítulo 14, versos 12 al 31. Pueden seguir la lectura en las pantallas. Estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa, comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Y ellos se pusieron tristes. Y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre seguirá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos das y por tu palabra, que es alimento para nuestras almas. Esa palabra que es inspirada por tu Espíritu. Te pedimos que tú estés con nosotros, que tu Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró esta palabra, esté iluminando
esta palabra para nosotros hoy. Que tú nos guíes a toda verdad, a través del Espíritu de verdad. Aquel a quien el mundo no conoce ni puede recibir, pero que nosotros hemos conocido y hemos recibido de ti. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Yo recuerdo cuando era niño en Panamá. Tal vez así como mi hija, 7, 8 años. Uno de mis shows favoritos de televisión era Chespirito. Roberto Gómez Bolaños. Y me encantaba ver Chespirito, me encantaba ver el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Y el Chapulín Colorado decía algo. Cuando las cosas se ponían así como tensas, como peligrosas, como que iba a haber una crisis, el Chapulín Colorado decía, calma, calma, que no panda el cúnico. En vez de decir que no cunda el pánico. Calma, que no panda el cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Pero saben, pensando esta semana en el Chapulín, reflexionaba y me daba cuenta que es una reacción natural humana entrar en pánico, atemorizarnos cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando empezamos a encontrar crisis. Y por alguna razón los seres humanos estamos condicionados o acostumbrados a pensar que cuando cosas malas empiezan a suceder, cuando crisis empiezan a aparecer, de alguna manera las cosas están saliendo de control. Y sentimos que si algo desagradable, algo malo está sucediendo o está a punto de suceder, sentimos que las cosas, nos atemorizamos, nos preocupamos. El pánico prevalece. Y de alguna manera pensamos, por alguna razón, que las cosas se han salido de control. De alguna manera, no sé de dónde sacamos esta idea de que cuando las cosas van bien, las cosas están bajo control. Pero cuando las cosas van mal, las cosas no están bajo control. Y eso nos asusta. Y eso nos atemoriza. Pero este texto que acabamos de leer nos muestra que aun cuando las cosas vayan mal, hay situaciones cuando las cosas van mal, pero están bajo control. Sí, las cosas van mal, pero van bajo control. Y yo veo a Jesús y sus discípulos enfrentando una serie de crisis en este pasaje. La primera crisis sucede a la hora de celebrar la Pascua. Hermanos, yo no sé ustedes alguna vez han tratado de reservar un cuarto de hotel en la ciudad de Calgary en la semana de Stampede. Yo lo he tratado de hacer.
Bueno, mi compañía. Hermanos, y aunque ustedes no lo crean, en toda la ciudad de Calgary no pudimos conseguir un cuarto de hotel disponible para un compañero que venía de otra ciudad. Venía de Edmonton. Hermanos, imagínense, así era la celebración de la Pascua en Jerusalén en los días de Jesús. La población de la ciudad de Jerusalén se estimaba en 75,000 personas. Durante la semana de la Pascua, habían entre 150 y 200,000 personas en la ciudad de Jerusalén. Hermano, si usted no había reservado su cuarto, usted no iba a encontrar un cuarto esa semana. Y menos, es como la gente que salen a comprar los regalos de Navidad el 24 después que salen del trabajo. Y menos a la última hora. Good luck. ¿Sí? Tratando de encontrar los juguetes que sus hijos pidieron el 24 después que salió del trabajo. Menos esa semana, menos a la última hora. Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, tenemos un problema. No hemos hecho los preparativos para la Pascua. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Dinos, Señor, ¿dónde? ¿Qué vamos a hacer? Señor, se nos olvidó reservar lugar. Bueno, y la Pascua, la tradición decía que la Pascua tenía que comerse dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Así que ustedes se imaginan 200,000 personas en una ciudad con población normal de 75,000, tratando todo el mundo de conseguir un cuarto para comer la Pascua esa noche dentro de los muros de la ciudad. La primera crisis. Señor, no tenemos cuarto. ¿Qué le dice Jesús? Calma, calma. Que no panda el cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. No se preocupen. Yo tengo un plan. Entren en la ciudad. Y cuando vayan entrando en la ciudad, se van a encontrar un hombre cargando un cántaro. Una cosa rara, porque en aquella época los hombres no cargaban cántaros de agua. Eran las mujeres. Así que eso no lo iban a perder de vista. Eso le iba a saltar a la vista. Ustedes van a ver un hombre cargando un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, díganle al dueño de la casa, ¿dónde está el cuarto que el maestro necesita para celebrar la Pascua con sus discípulos? Era una crisis, pero Jesús tenía un plan. Jesús tenía las cosas bajo control. Y ellos van y preparan la Pascua, preparan todo para tener la cena. Y llegan y se sientan a cenar. Y cuando están allí comiendo, Jesús les predice otra crisis. Jesús les predice otra cosa que va a salir mal. Otra cosa mala que va a suceder. Jesús les dice, cuando estaban sentados a la mesa comiendo, versos 17 y 18. Les aseguro, de cierto les digo, que uno de ustedes, uno de los que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Hermanos, en aquella cultura, el huésped en una casa era considerado
una persona intocable. En aquella cultura nada le podía pasar al huésped de la casa. ¿Se acuerdan la historia de Lot y los ángeles y sus hijas en Sodoma? Cuando los varones de Sodoma llegaron a tocar la puerta y le dijeron, saca a esos varones que te han venido a visitar. Lot estuvo dispuesto a sacar y ofrecer a sus propias hijas con tal de que no le hicieran daño a sus visitantes, a sus huéspedes. Hermanos, causar daño a la persona en la que uno, al huésped de una casa, la persona con la cual uno está comiendo, la persona con la cual uno está compartiendo intimidad, era algo impensable, algo terrible, un sacrilegio. Hermanos, la traición se infiltró. Bueno, no se preocupen que los rusos y los comunistas se metan en la CIA. Si en el círculo del Señor se metió Satanás. Una cosa que iba a salir, hermano, una crisis. Y los discípulos se quedan preocupados. ¿Sí? No es esa la reacción humana. Cuando algo sucede o va a suceder que es malo, pensamos, esto no puede suceder, esto no debe suceder. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos con miedo, nos sentimos amenazados, sentimos que las cosas se están saliendo de control. ¿Pero qué les dice Jesús? Calma, que no panda el cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Yo tengo un plan. Dios tiene un plan. A la verdad, el Hijo del Hombre irá tal como está escrito de Él. Lo que va a suceder es lo que está escrito. Lo que va a suceder es lo que Dios ha planeado de antemano. No importa cuán mal parezcan las cosas, no importa cuán terrible parezcan las cosas, no importa cuán amenazadora parezca la crisis, lo que va a suceder, esta traición que ustedes van a presenciar, está escrita, está predicha de antemano, está dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan y Dios está en control. Aún cuando van a suceder cosas terribles. Y después de eso, Jesús les anuncia. Bueno, cuando usted cree que las cosas no se pueden poner peor, adivine qué, se ponen peor. Se ponen peor. Después de eso el Señor les anuncia una tercera crisis. Y Él les dice, mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio a ellos diciendo, tomen, este es mi cuerpo. Y después tomó una copa y dio gracias y se la dio a ellos y bebieron de ellas y Él dijo, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Las cosas se van a poner peor. No solamente me van a traicionar, me van a asesinar, me van a matar. No solamente me van a traicionar, sino que yo voy a morir. Y una muerte sangrienta. Cuando el Señor partió el pan, ¿qué estaba diciendo el Señor diciendo? Así como este pan se rompe, así mi cuerpo va a ser roto. Y cuando tomó la copa, ¿qué les dijo? Así como esta copa se vierte el vino en la copa,
Y luego el contenido de la copa se vierte en la boca de ustedes y se lo toman. Así mi sangre va a ser derramada. No solamente voy a morir una muerte terrible, una muerte cruel, una muerte sangrienta. Pero calma, que no panda el cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Dios tiene un plan. Algo terrible va a suceder. Pero Dios tiene un plan. Todo está calculado, predicho y establecido en el plan de Dios. Y el verso 24, 25 nos dice, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Es derramada por muchos. Dios tiene un plan. Mi muerte va a cumplir un propósito. Mi sangre no va a ser derramada en vano, va a ser derramada para la salvación, para la redención de muchos. Y algo más, ese no es el final. La muerte que yo voy a enfrentar no va a ser la última palabra, porque ustedes me van a volver a ver y vamos a volver a compartir una mesa y vamos a volver a quebrar el pan juntos y vamos a volver a tomar del jugo de la vid juntos. Pero no ahora, sino cuando venga el reino de mi Padre. Verso 25, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. La muerte que yo voy a enfrentar, la crisis que vamos a enfrentar, no es la última palabra. No se aterroricen, no tengan miedo, que no cunda el pánico, porque Dios está en control, Dios tiene un plan. Y sí, cosas malas van a suceder, pero Dios está en control. Y esa no es la última palabra, porque yo voy a resucitar. El verso 28 dice, después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Cosas malas van a pasar, pero está todo dentro del plan. Y cuando usted cree que las cosas no se pueden empeorar, ¿qué pasa? Se ponen peor. El Señor les anuncia otra crisis. El Señor les dice, hay algo más que les tengo que decir. Y no solamente voy a ser traicionado. No solamente voy a ser ejecutado, no solamente voy a morir, sino que voy a morir solo, porque todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes me abandonarán. No, Señor, ¿de qué tú estás hablando? Y Pedro era el bocón siempre, ¿verdad? Aceleraba la boca con el cerebro en neutral. Señor, yo nunca te voy a abandonar. Nunca. Aunque todos los demás te abandonen, yo, Señor, jamás. Pedrito, oye lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando. Tú me vas a abandonar. Tú me vas a negar. No, Señor, usted está equivocado. No. Yo no te voy a abandonar, Señor. La gente necia así, ¿verdad? Con vehemencia, jamás te negaré. Y después que Pedro habla, todos los demás discípulos empiezan a decir, no, nosotros no te vamos a abandonar, Señor.
Sí, ustedes me van a abandonar. Voy a ser traicionado. Y después voy a ser ejecutado en una muerte cruel y sangrienta. Y no solo eso, voy a tener que morir solo. Porque ustedes, mis mejores amigos, la gente más cercana a mí, mis amigos más íntimos, me van a abandonar. Pero calma. Que no para andar el cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Todo esto es parte del plan. Ustedes me abandonarán porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ustedes me van a abandonar, pero todo lo que va a suceder está escrito. Cuando ustedes me abandonen, ustedes van a estar cumpliendo una profecía, porque todo está dentro del plan de Dios. Dios ha planeado todo lo que va a suceder, y aun cuando parezca que las cosas van de mal en peor, alguien me va a traicionar, y no solamente me van a traicionar, me van a asesinar, y no solamente voy a morir solo, aun cuando parezca que las cosas van de mal en peor. Cada una de estas cosas está dentro del plan de Dios, y Dios está en control, porque cuando ustedes me abandonen, se estará cumpliendo la profecía de Zacarías que dice: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Todo está dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan. Así que, ¿qué significa esto, mi hermano? ¿Significa que todo lo que sucede es porque Dios lo planeó así? ¿Significa que cada vez que algo malo pasa tenemos que decir: Dios planeó que sucediera así? Sucedió así porque Dios lo había planeado, lo había estipulado. Todo está escrito, todo lo que sucede. Un borracho sale y atropella a un chiquillo saliendo de la escuela. Oh, todo sucedió porque Dios lo había planeado así. Todo estaba predeterminado. Somos meros títeres. No, mi hermano. Fíjense lo que Jesús dijo en el verso 21. A la verdad, el Hijo del Hombre irá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Bueno, Judas no fue un puppet. Judas no fue un títere en las manos de Dios. Judas tomó sus propias decisiones. Judas traicionó al Señor porque eso fue lo que él decidió hacer. Judas traicionó al Señor porque eso fue lo que él quiso hacer. Judas le dio lugar a Satanás porque él le quiso dar lugar a Satanás. Y Judas es responsable delante de Dios por sus acciones. Sí, todo estaba dentro del plan de Dios. Pero cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por nuestras decisiones. Porque ¿saben una cosa? Dios está en control. Dios está en control porque a pesar del caos, a pesar de la tragedia, a pesar de la crisis, a pesar de todas las cosas malas que suceden en el mundo, a pesar de toda la gente terrible que hay en el mundo, a pesar de todos los asesinatos que suceden en el mundo, a pesar de todos los traidores que hay en el mundo, Dios tiene un plan para redimir a la raza humana. Dios tiene un plan para arreglar el mundo. Dios tiene un plan para restaurar la creación. Y ese plan, nada lo va a detener, nada lo va a frustrar. Dios está en control. No importa cuántos Judas haya, y no importa cuántos Pedro cobardes haya. No importa cuánta gente niega al Señor. Y no importa cuánta gente se conviertan en apóstatas de la fe.
Y no importa que aún parezca que el mal es más poderoso que el bien. No importa que aún parezca que Satanás es el que está ganando el partido. ¿Saben una cosa? Dios está en control. Porque Él tiene un plan para salvarnos. Él tiene un plan para salvar a la raza humana. Él tiene un plan para redimir el mundo. Y nada, absolutamente nada, va a frustrar, va a detener, va a impedir ese plan. Y a Dios nadie lo agarra por sorpresa. Hermanos, no importa cuán malas parezcan las cosas, yo te garantizo, Dios tiene un plan para salvarnos, un plan para redimirnos, un plan para llevarnos a las moradas celestiales, un plan para restaurar esta creación rota, esta creación en bancarrota, maldita por el pecado. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito que Él empezó a realizar en la muerte de Jesucristo, y ese plan se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Así que no importa cuán malo se vea el mundo, Dios está en control y su plan de redención se va a cumplir. La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a actuar cuando la crisis llega? Cuando se destapa la gusanera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Negamos a nuestro Señor? ¿Negamos la fe? ¿Salimos corriendo? ¿O caminamos con nuestro Señor en confianza diciendo, pase lo que pase, no importa cuán malas se vean las cosas, yo sé que Dios está en control, yo sé que Él tiene un plan y yo sé que su voluntad y sus propósitos se van a cumplir? Hermanos, no te desanimes. A veces las cosas se ven terribles. A veces las cosas se ven mal. A veces las cosas parecen fuera de control. Pero descansa confiado. Nuestro Dios está en control. Nuestro Dios tiene un plan. A Dios nadie lo sorprende. No hay nada que suceda que Él no lo haya visto venir. Y ese plan, un día, se va a cumplir plenamente. Y oí una voz del cielo que decía, este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él habitará con ellos. Y Él será su Dios. Y ellos serán su pueblo. Y en aquel día no habrá más llanto, ni más luto, ni más funerales, ni más enfermedad, ni más clamor, ni más injusticia. Porque he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Él tiene un plan y Él está en control. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar que pase lo que pase, aun cuando las tinieblas parezcan estar conquistando la luz, aun cuando parezca que tu reino está siendo derrotado,
que el justo está siendo oprimido y asesinado por el impío, por el inicuo, por aquel que es instrumento de Satanás. Podemos confiar que todos tus movimientos están fríamente calculados, que tú estás en control, que nada sucede que tú no sepas de antemano. Y que aunque el hombre y el enemigo toman acciones para venir en contra de tu reino y en contra de tu pueblo, ninguna de esas acciones va a frustrar tu plan de salvarnos, de redimirnos, de llevarnos a la patria celestial y de sanar y restaurar este mundo enfermo. No importa cuán malas parezcan las cosas, confiamos en tu plan, confiamos en tu providencia, confiamos en tu poder, confiamos que tú estás en control. Gracias, Señor, por esa fe, por esa confianza, por esa esperanza. Ayúdanos a vivir cada día a la luz de esa confianza. En el nombre de Jesús. Amén.